Mi madrastra me escondió su propio bolso de $28 para culparme de robo. Cuando papá descubrió la verdad, me suplicó que no la demandara, pero igual presenté cargos. Así que, para que se entienda, yo, una chica de 24 años, me gradué de la universidad hace como un mes y he estado viviendo con mi padre y mi madrastra. Es solo una situación temporal, y mi padre entiende que no me cae bien mi madrastra y que no tengo ninguna intención de vivir con ella para siempre. A mi madrastra, Claudia Moró, tampoco le caigo bien, así que esto nos funciona bien a ambas. Mi madre original murió cuando yo tenía 10 años, y cuando tenía unos 18, mi padre empezó a salir con Claudia. Para cuando cumplí 21, se habían casado. A ella nunca le caí muy bien. No sé qué clase de persona de poco más de 30 años decide detestar a una adolescente sin ninguna razón aparente, pero Claudia sí lo hizo. Aunque era considerablemente mayor que yo y no tenía motivos para resentirme, desde el principio pareció tener una extraña vibra hacia mí. Intenté ser amable con ella, pero cuando me di cuenta de que mis esfuerzos no eran correspondidos ni apreciados, dejé de intentarlo y empecé a ignorarla. Vivimos en la misma casa hasta que me fui a la universidad, y fue una experiencia desagradable porque ella siempre buscaba cómo molestarme. Así que no me hizo mucha gracia volver a vivir aquí, pero hasta que no consiga un trabajo y pueda pagar un alquiler, tendré que hacerlo. Lo había aceptado, pero Claudia parece haber empeorado mucho en el último mes. Durante mis años de universidad, volvía a casa de vez en cuando para vacaciones o fines de semana, pero solo por unos días. Durante ese tiempo, era agradable porque generalmente nos ignorábamos, pero supongo que ahora se da cuenta de que no estoy aquí solo por unos días, y por alguna razón, le cuesta lidiar con eso. Así que en las últimas semanas, desde que volví, ha hecho de su misión sacarme de quicio. Hemos estado discutiendo y riñendo sin parar, y lo raro es que siempre que mi padre vuelve a casa, se pone su papel de la mejor madrastra del mundo. Así que sé que no tiene sentido contarle esto a mi padre, porque probablemente pensaría que estoy loca. No quiero ser mezquina y darle el gusto, así que me lo he callado, pero entonces hizo algo completamente demencial, y no creo que pueda superarlo. Así que, le puse una demanda, y ahora mi padre dice que fui yo quien la provocó, así que no debería tomármelo tan en serio. No sé qué sentir ahora mismo. Básicamente, hace unos 6 días, tuvimos una discusión por algo insignificante. Mi padre estaba en el trabajo y yo estaba aplicando a trabajos en línea, así que estaba ocupada por la mañana. Claudia irrumpió en mi habitación mientras estaba llenando una solicitud, y empezó a echarme la bronca sobre la cantidad de ropa sucia que tenía que lavar como resultado de mis acciones. Me dijo que era demasiado trabajo y que quería que lavara mi propia ropa a partir de ahora. Se me ocurrió poner los ojos en blanco antes de prometerle que lo haría, y ella decidió tomar eso y convertirlo en algo importante. Me dijo que esa era su casa y que no podía actuar así delante de ella. Y yo le respondí que esa era la casa de mi padre, y que ella no había hecho nada en su vida para merecer estar ahí. Solo encontrar al tipo más rico que pudo y casarse con él para poder sentarse en casa sin hacer nada. Ella estaba siendo mezquina, y yo estaba reaccionando de la misma manera, y las cosas se pusieron muy feas. Después de un rato, se fue y asumí que se había acabado. Pero esa noche, cuando mi padre volvió a casa, empezó a gritar diciendo que uno de sus bolsos de diseñador nuevos, valorado en $28, había desaparecido y me acusó de robo. Me dijo que todavía no tenía trabajo, pero que estaba segura de que había hecho algo. En lugar de defenderme, mi padre se puso de su lado y sugirió que, como yo no había robado nada, debería apoyarla en lugar de ponerme a la defensiva. Fue bastante frustrante, y después de unos minutos gritándonos, ella simplemente decidió llamar a las autoridades. Fue terrible para mí, pero registraron toda la casa, incluyendo mi habitación y mi persona. Lo revolvieron todo, pero no encontraron nada, por lo que finalmente se reportó como robado. Pero a mí me dejaron fuera porque claramente no lo tenía en mi posesión, y no había evidencia que sugiriera lo contrario. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. Decidí irme esa noche porque me sentí muy avergonzada. Desde entonces, me he quedado con una amiga. No hable con acento agudo con mi padre, y él no intentó detenerme mientras me iba, así que supe cuáles eran sus prioridades. Pero entonces, hace 3 días, decidió contactarme llorando y decirme que Claudia había admitido que se había llevado el bolso y lo tenía guardado en casa de una amiga unos días antes, con la intención de culparme. Le había contado la verdad después de que la oyera por teléfono con la amiga mencionada, donde estaban discutiendo lo sucedido el día anterior,
y supuestamente la oyó decir lo aliviada que estaba de que finalmente me hubiera ido. Él había planeado sorprenderla volviendo a casa temprano del trabajo, pero en cambio se llevó la sorpresa de su vida. Me informó que lo sentía mucho, y que él y Claudia no se estaban comunicando en ese momento, pero que quería compensármelo invitándome a volver a casa y disculpándose en persona. Pero le dije que de ninguna manera iba a volver tan pronto, especialmente ya que Claudia no estaba. También le dije que ahora que me había contado la verdad, la denunciaría y presentaría cargos contra ella por intentar incriminarme. Estaba molesta, pero él intentó calmarme, diciendo que quería resolver esto como familia, y que presentar cargos contra ella solo empeoraría las cosas hasta un punto de no retorno. Eso no era lo que él quería. Quería que nos lleváramos bien, así que básicamente me rogó que no presentara cargos. Pero voy a seguir adelante porque lo que hizo fue más que mezquino, fue peligroso, y no puedo creer que llegara a tanto para sacarme de la casa. Algo anda muy mal con esa mujer. Y si mi padre no ve esto, y todavía espera que nos llevemos bien y que resolvamos las cosas, entonces algo anda mal con él también. La única razón por la que estoy dudando es que la amiga con la que me quedo me ha dicho que si hago esto, será como si dijera adiós a cualquier posibilidad de reconciliación con mi padre en el futuro, porque está claro que él ama a Claudia por alguna razón, y si la denuncio, probablemente nunca me perdone, y lo perderé para siempre. Ella también me recordó que mi padre sacrificó mucho por mí en el pasado porque, cuando mi madre murió, él se encargó de mí prácticamente solo, sin ayuda de nadie más en la familia. Nadie estaba dispuesto a ayudarnos, ni económica ni emocionalmente. Tuvo que hacer muchos sacrificios, y ella solo quería que considerara eso antes de hacer nada. Así que por eso no estoy segura de lo que quiero hacer. Aunque estoy segura de que no hay nada de malo en que yo presente cargos contra Claudia, me preocupa mi padre. Así que, Elena, si decido presentar cargos contra mi madrastra por intentar incriminarme. Ok, porque tanta gente lo ha preguntado, no lo mencioné porque no pensé que fuera importante, pero mi padre tiene aproximadamente 50 años y Claudia tiene 39 ahora mismo. Tienen una diferencia de edad de 11 años, y Claudia solía trabajar cuando conoció a mi padre, pero dejó de hacerlo después de que se casaron. Así que por eso hice el comentario sobre ella, en mi publicación, y no creo haber dicho nada incorrecto porque sé exactamente el tipo de mujer que es. Aunque mi padre no pueda verlo, yo sí, y si hubiera sabido cómo resultaría después del matrimonio, se lo habría dicho desde el principio. Actualización 1. Hola, gente, he decidido presentar cargos contra Claudia. Sea cual sea la relación que tenga con mi padre, no puedo dejar que eso se interponga en lo que hay que hacer. Lo respeto, lo adoro y aprecio todo lo que ha hecho por mí, pero eso no significa que vaya a dejar que Claudia se salga con la suya porque lo que hizo fue anormal. Y espero que algún día él pueda entender mi punto de vista. Y, sinceramente, creo que debería haberlo previsto, porque fue él quien me llamó y me contó la verdad. Si no hubiera querido que me opusiera a ella, no debería haberme llamado y contado nada. Creo que por eso no quería que presentara cargos, porque sabía que fue él quien me lo contó, y se sentiría terrible si algo saliera mal. Pero ahora ya es demasiado tarde. La situación de Claudia va a empeorar, y no voy a dejarlo pasar. Ya he hablado con algunos amigos y me recomendaron un buen abogado. Me costará, pero creo que valdrá la pena. Tengo algo de dinero que me dejó mi madre, no quería tocarlo porque eran mis ahorros, y quería guardarlo para emergencias futuras o lo que fuera, pero ya estoy hablando con una empresa, y empezaré el mes que viene si todo va bien. Pagan generosamente, y creo que vale la pena arriesgarse, porque Claudia tiene que aprender una lección y ver que lo que hizo estuvo mal. Así que la estoy demandando por procesamiento malicioso, y solo tendrá que pagarme daños si gano. O puede tomar el otro camino y resolverlo fuera de los tribunales, lo cual también estoy dispuesta a hacer, pero todo lo que quiero es que sepa que está perdida. Tal vez mucha gente lo encuentre mezquino y vengativo, pero no me importa. Esto es importante para mí, y lo llevaré a cabo de todos modos. Actualización 2. Ok, así que no he hablado con mi padre en 3 semanas. Él siguió intentando contactarme. Me contactó varias veces, pero no respondí porque sabía que iba en contra de sus deseos, y no quería discutir con él. Y sabía que si hablaba con él, intentaría convencerme de lo contrario, lo cual tampoco quería. Así que no dije nada en absoluto. Seguí adelante con los procedimientos judiciales. Me reuní con el abogado e hice todos los preparativos necesarios, y a Claudia finalmente le entregaron la notificación hace 3 días. Esa noche, mi padre empezó a enviarme mensajes de nuevo, a pesar de que había optado por permanecer en silencio los últimos días, ya que claramente no respondía y no estaba dispuesta a hablar con él.
Pero una vez que a Claudia le entregaron la notificación, ya no importaba. Empezó a bombardear mi teléfono con mensajes y llamadas, diciéndome que estaba muy enfadado, que no era así como quería que manejara las cosas, y que era una locura que ni siquiera considerara su punto de vista. Me dijo que estaba siendo muy egoísta y mezquina, y que no me había criado así. A eso, finalmente respondí diciéndole que había hecho un buen trabajo criándome, pero que ahora me tocaba a mí decidir si quería lidiar con las cosas de forma vengativa, o con perdón o lo que fuera. Y había decidido no perdonar a Claudia, y tenía una explicación clara para ello. Ella no estaba arrepentida. Entonces, ¿cómo podía perdonar a alguien que no se disculpaba por lo que había hecho? No tenía sentido, así que tuve que ir por el camino contrario. Y me negué a disculparme porque, dada la forma en que me crió, me había enseñado a no aceptar estupideces de nadie. Así que no puede estar enfadado porque me comporto exactamente como él me enseñó. No puedo comportarme según su conveniencia, y necesita entenderlo. Puedo ser su hija, y estoy agradecida por todo lo que ha hecho por mí, pero también soy una persona por derecho propio, y él debe permitirme ser yo misma. Además, si él realmente cree que puedo perdonar a Claudia por lo que hizo, está gravemente equivocado. Ella no merece mi perdón, ni siquiera lo pidió, y no es como si no hubiera tenido tiempo u oportunidad en los últimos días para disculparse conmigo e intentar arreglar las cosas. Tuvo mucho tiempo, pero optó por permanecer en silencio porque sabía que mi padre se pondría de su lado. Aunque estaba enfadado, seguía apoyándola, lo cual era aún más desgarrador para mí. Porque si realmente quisiera que las cosas se resolvieran pacíficamente sin necesidad de abogados, él también podría haber hablado con ella fácilmente. De hecho, creo que eso es exactamente lo que debería haber sucedido. Esto fue enteramente culpa de ella. Él lo sabía, me lo había mencionado personalmente. Y si no la hubiera oído hablar accidentalmente con su amiga, probablemente no habría sabido la verdad porque ella no se lo habría dicho por sí sola. Necesitaba ser atrapada, y estoy agradecida de que fuera atrapada tan rápido. De hecho, tuve suerte de que fuera lo suficientemente descuidada como para ser lo suficientemente ruidosa por teléfono como para que mi padre la oyera, porque de lo contrario, no habría creído que yo era inocente y me habrían investigado sin motivo. Hizo todo esto para sacarme de sus vidas, y él todavía espera que la perdone, siga adelante y finja que nada pasó. Eso no me parece justo, y tampoco tiene sentido, porque si esto le hubiera pasado a él, no se habría comportado como espera que yo lo haga. Y lo más importante, si quisiera que las cosas se resolvieran, debería haber hablado con ella. Debería haberle pedido que me pidiera disculpas, y yo podría haber considerado perdonarla. Pero no lo hizo, simplemente siguió intentando presionarme para que lo dejara pasar, como si esto fuera de alguna manera mi culpa, lo cual no tiene ningún sentido para mí. Está siendo increíblemente parcial, y puedo decir que sus prioridades han cambiado. Una vez fui su prioridad, pero ya no. Ahora mismo, todo gira en torno a Claudia, y todo lo que quiere es complacerla y saber qué es lo mejor para ella. No le importa por lo que estoy pasando, y eso está claro ahora mismo. Es doloroso, y quiero que lo entienda. Así que le envié un mensaje de texto, le conté todo, y él ni siquiera respondió. Supongo que no tenía mucho que decir en su propia defensa porque todo lo que dije era cierto, y él lo sabía. Sería tonto si no lo hiciera. De todos modos, dije lo que tenía que decir. Incluso después de esto, si no entiende lo que estoy diciendo, no es mi problema. No me voy a echar atrás. Sé que estoy haciendo lo correcto, y Claudia se merece esto. Y espero que tenga muchos problemas por esto porque lo que me hizo no fue justo. Fue una locura, y me alegro mucho de que la atraparan cuando lo hicieron. Actualización 3. Hola a todos, me disculpo por no haber actualizado en tanto tiempo, pero conseguí un trabajo y me volví bastante ocupada. Recientemente me mudé a mi propio apartamento, y se siente fantástico, estoy ganando mi propio dinero y gastándolo en mí, lo cual se siente increíblemente emocionante. No sé cómo describirlo, es simplemente muy nuevo y se siente fantástico. De todos modos, sé que la gente probablemente está leyendo porque quieren saber qué pasó entre yo, mi padre y Claudia. Así que presenté la denuncia, pero ella contrató a un abogado a los pocos días y dijo que quería llegar a un acuerdo extrajudicial. Por mucho que quisiera alargar las cosas y causar muchos problemas a mi padre y a Claudia, también tenía límites financieros, así que si me lo daba directamente, estaba dispuesta a aceptar el acuerdo. En resumen, gané $33 con esto, que son $5 más de lo que costaba el bolso. Y ella recibió servicio comunitario porque, al fin y al cabo, incluso si llegué a un acuerdo con ella, presentó una denuncia falsa.
Afortunadamente, dado que fue su único delito, la dejaron salir relativamente fácil, y yo argumentaría que la dejaron salir sin consecuencias, excepto por el servicio comunitario que tuvo que completar, porque creo que el dinero provino de las finanzas de mi padre, no de las suyas. No creo que ella tenga tanto dinero. Incluso el bolso fue un regalo de cumpleaños de mi padre. Pero al final, saqué algo de esto, que fue mi principal motivación. De todos modos, desde que ocurrió este episodio hace unos meses, mi padre y yo no hemos hablado. No lo he bloqueado, y él no me ha bloqueado a mí, así que puede contactarme, al igual que yo, pero no queremos. El último mensaje que le envié fue lo que dije en mi actualización anterior, en la que básicamente lo reprendí por su comportamiento, y él no tuvo explicación, así que simplemente no respondió. Hasta ahora, no se ha molestado. Está bien, supongo. Realmente no tengo mucho que decir al respecto. Está tranquilo, pero extraño mucho a mi padre, porque incluso cuando se casó con Claudia, y me mudé para la universidad, nos mantuvimos en contacto, y él ha sido una parte tan vital de mi vida durante tanto tiempo, que se siente extraño aceptar que las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Incluso si podemos reconciliarnos en el futuro, sé que las cosas nunca volverán a ser lo mismo, lo cual se siente extraño y mal. Hola a todos, ha pasado 1 año y medio desde la última vez que hablé con acento agudo con mi padre. No estoy segura de qué ha estado haciendo. La única vez que me enteré de él es en reuniones familiares. Él no va a esas, así que no lo he visto en mucho tiempo. No es de extrañar que se haya distanciado de todos los demás, dado que nunca estuvo particularmente conectado con nadie en la familia en primer lugar. Simplemente mantengo las apariencias por cortesía, de lo contrario, no estoy muy conectada con estas personas. Sin embargo, durante el último año, me he esforzado por asistir a la mayoría de las reuniones familiares porque, después de cortar lazos con mi padre, me he sentido un poco sola a veces, y hay un límite en lo que puedes hacer con tus amigos o compañeros de trabajo. Según lo que sé, él y Claudia se llevan bien, y actualmente están considerando la adopción. Me enteré de esto hace como 1 semana en la boda de uno de mis primos, y me dejó atónita. No tenía idea de qué pensar al respecto, y después de mucho tiempo, terminé llorando por mi relación con mi padre esa noche cuando volví a casa de la boda. Supongo que tiene sentido, quieren seguir adelante con sus vidas, pero en algún momento, supongo que solo quería que mi padre me eligiera a mí, su hija, en lugar de a Claudia. Pero por muy mezquino que suene, sinceramente espero que no adopten a nadie. Claudia es obviamente poco apta para ser madre, y no sé cómo mi padre aceptó intentar adoptar un hijo con ella, de todas las personas, especialmente después de lo que me hizo. Ella era claramente insegura conmigo, por eso quería cortarme por completo de la vida de mi padre. Por eso llegó a tales extremos. Incluso después de todo esto, él optó por perdonarla y resolver las cosas con ella en lugar de intentar entender mi postura. Siendo honesta, pensar en mi padre me enfurece y me entristece, por eso evito a propósito pensar en él. Pero no ayuda, no cambia las realidades, y todavía duele de vez en cuando. Esta noticia me descolocó la semana pasada, pero ahora que han pasado unos días, estoy muy segura de que no podrán. No sé qué es, simplemente tengo una buena intuición y sé que no le saldrá bien. No es que no le desee lo mejor a mi padre, es solo que soy práctica. Tarde o temprano, él se dará cuenta de lo hueca que es su conexión con Claudia, y del enorme error que cometió. Y para entonces, será demasiado tarde para reparar sus relaciones con los demás. Él tomó sus decisiones y cavó su propia tumba. Así que lo que sea. Actualización 5. Punto. Así que, hola a todos, no esperaba publicar actualizaciones aquí después de tanto tiempo, pero aquí estoy. Han cambiado muchas cosas en los últimos 4 años, y ahora me voy a casar. Mi prometido y yo llevamos 4 años saliendo. Ya estaba viéndolo cuando puse mi última actualización aquí. Empezó como algo casual, pero a medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que nos amábamos de verdad, y creo que se mantuvo. Así que sí, hemos estado viviendo juntos durante los últimos 2 años, y él me propuso matrimonio recientemente. Hace 1 semana de eso, y recientemente lo compartí en todas mis redes sociales. Obviamente estaba entusiasmada y recibí muchas felicitaciones. Mi padre fue uno de los que me felicitó y se puso en contacto después de mucho tiempo. No habíamos hablado en unos 5 años, así que se sintió extraño. Así que no estaba segura de cómo reaccionar. He oído de algunos familiares el año pasado que él y Claudia habían pasado por un momento difícil y que ahora vivían separados. También sabía que había desarrollado un hábito de beber, lo cual no era sorprendente dado que mi abuelo luchó contra el alcoholismo en sus últimos años. Simplemente nunca esperé que mi padre cediera,
porque no era un gran bebedor. Quise contactarlo varias veces porque lo extrañaba mucho. Pero luego me recordaba lo que había pasado. Nunca podría olvidar que me eligió a Claudia por encima de mí, por lo tanto, nunca lo contacté. Esta vez me envió un mensaje para felicitarme, y con el espíritu de los nuevos comienzos, respondí a su mensaje y le di las gracias, pero eso fue todo. No dije nada más. Luego él respondió de nuevo, diciendo que había estado planeando contactarme durante un tiempo, y que durante los últimos 5 años, solo había estado pensando en lo correcta que estaba yo en todo lo que había dicho. Me dijo que había sido increíblemente egoísta, y que ahora estaba pagando un alto precio. Explicó que él y Claudia se habían separado, y ahora estaban hablando de divorcio. Por supuesto, tendría que pagar una pensión alimenticia porque ella no había trabajado en mucho tiempo. Y como estaba desempleada, aunque fuera por elección, tendría que mantenerla hasta que decidiera volver a casarse o lo dejara por cualquier motivo. Pero, hasta entonces, tendrá que seguir manteniéndola. Dijo que las relaciones entre ellos se habían vuelto bastante tensas en los últimos años, y que él nunca había podido perdonarla realmente por lo que había hecho. Y no podía perdonarse a sí mismo porque reconocía que todo era culpa suya. Pero para entonces, yo había dejado de hablar con él, y él estaba demasiado avergonzado para contactarme. Y entonces le dijo a Claudia que no quería adoptar un bebé con ella porque sentía que ella estaba intentando reemplazarme, y terminaron peleando por eso, que es por lo que se separaron en primer lugar. Cerró el mensaje felicitándome de nuevo, y disculpándose por contactarme, y ahora parecía la ocasión perfecta para que me diera sus bendiciones para el futuro, mientras también pedía perdón por todo lo que había pasado en el pasado. Y para ser honesta, ese mensaje me hizo llorar, así que lo visité por la noche. Lucas Meyer y yo paramos allí, y era evidente que él no había estado bien, ya que la casa estaba un poco sucia, no tan bien cuidada como lo había estado en el pasado. No parecía particularmente alegre ni saludable, pero estaba encantado de verme, y ambos nos echamos a llorar en cuanto nos abrazamos. No hablamos mucho del pasado, no hablamos de lo que íbamos a hacer en el futuro, pero ambos acordamos que queríamos un nuevo comienzo. No será fácil, sin duda será difícil e incómodo, requerirá un esfuerzo considerable, pero mientras ambos estemos dispuestos a esforzarnos, creo que valdrá la pena. Y con Claudia fuera, creo que merecerá la pena. Le tomó mucho tiempo, pero me alegro de que finalmente recapacitara. Ahora, todo lo que puedo hacer es esperar que las cosas mejoren para ambos en el futuro.